Bien, entonces les platicaba la parte de investigación. Hay muchísimos ejemplos de tan solo el proyecto que les decía de recuperar al rinoceronte blanco del norte, con unos cuantos embriones que tienen congelados, con dos hembras que son las últimas de su especie. Pues gracias a la tecnología de punta y a la investigación, pues se está intentando recuperar, que seguramente lo lograrán y se tomará como ejemplo para otras especies. Obviamente esas son especies en peligro crítico y que, bueno, se está invirtiendo tiempo, mucho dinero en esa recuperación. Sin embargo, tendríamos que ser preventivos, ¿no? Y buscar la forma de hacer conservación en su lugar de origen y evitando que se sigan deteriorando las condiciones, pero eso es bien difícil, ¿no? Hay que hacerlo, es una de las herramientas, ¿no? Entonces les comentaba, como parte de la investigación, ha habido estudios como este hablando de especies nativas de México, como el de las alteraciones cromosómicas genéticas asociadas a tumores que han provocado la muerte de algunos lobos mexicanos. Entonces, pues se han estudiado con muestras de animales provenientes de zoológicos y se han hecho estudios de cómo está relacionada la genética con este tipo de alteraciones y de problemas que provocan problemas clínicos graves como tumoraciones y que se está estudiando para tratar de evitarlos en futuras generaciones. Les platicaba técnicas de laboratorio que usamos, por ejemplo, para el cóndor de California, aunque en el cóndor de los Andes, que el escudo de la UNAM tiene un cóndor de los Andes, por si no lo han notado, tiene un águila real y un cóndor, pero de los Andes. O no sabían hace muchos años que había cóndor en México, o pues más bien era la universidad para todo Latinoamérica y escogieron una especie de Latinoamérica que era el cóndor de los Andes. Bueno, el cóndor de los Andes se sabe desde que nace, desde que abres el huevo cuando haces una ovocesárea, sabe si es macho o hembra, por la carúncula que tienen arriba del pico, el macho la tiene muy prominente, la hembra no la tiene. En cóndor de California no se puede saber si es macho o hembra, entonces recientemente en el Laboratorio de Genética para la Conservación de los Zoológicos de la Ciudad de México se implementó la técnica para saber si son machos o hembras desde que nacen, ¿no? A través de técnicas moleculares. Quisiéramos hacer 1000 proyectos, pero pues no siempre da el tiempo ni el financiamiento para todo y tenemos que enfocarnos a ciertas especies, ¿no? Este es otro proyecto muy reciente, estamos transformando la casa del elefante que hay en el zoológico de Chapultepec en un centro de conservación de anfibios. Sabemos que los anfibios están a punto, muchas de las especies se enfrentan grandes amenazas alrededor del mundo, pues hoy en día pues tenemos que hacer un esfuerzo para que en poco espacio podamos tener varias especies y ayudar a su conservación. Entonces está transformando este espacio que pues los elefantes tienen un mejor espacio en el zoológico de San Juan de Aragón. Estamos reaprovechando este espacio en Chapultepec para hacer un humedal en donde va a haber varias especies de los ajolotes de México. Tenemos, nuevamente los biólogos me corregirán, pero hay 18 especies de ajolotes en México, 16 de ellas son nativas, endémicas de México. Y pues vamos a procurar tener todas las especies para que la gente por lo pronto los conozca. Es un centro de investigación, centro de conservación de anfibios de México y algunas otras especies que decidamos trabajar con ellas, ¿no? Entonces está rehabilitando un espacio para tener un área educativa como un museo interactivo y un humedal y que la gente se meta al ambiente del ajolote y conozca las particularidades del mismo, tomando como ejemplo el ajolote de Xochimilco, pero pues tratando de apoyar a más especies en peligro por la gran diversidad que tenemos de anfibios en México, ¿no? Entonces está rehabilitando un espacio que de otra forma pues ya no tendría mucha utilidad y de una especie que manteníamos en ese lugar, pues hoy vamos a tener unas 30 especies
más o menos, en las que se va a estar desarrollando programas en colaboración con la UNAM, con la UAM, con instituciones de investigación, otros zoológicos, la ASCARM, Asociación de Zoológicos, para recuperar especies que requieran un apoyo, ¿no? Recuerden que el espacio es muy definido y muy pequeño para nuestro gusto. En los zoológicos hay que aprovechar de la mejor manera los espacios para ayudar a recuperar las especies que tengamos la posibilidad de hacerlo. Ese es un esquema del Museo del Lote, del humedal, en la que la gente podrá ver en un ambiente de inmersión, meterse a ese ambiente. Obviamente, como es agua, pues habrá cristales para poderlo ver desde afuera y no mojarse, no es para tanto eso de la inmersión, pero esa es la idea, ¿no? Que la gente se sienta parte de ese ambiente y no somos dueños del ambiente, compartimos el ambiente con estas especies. Otra función que hablamos a veces muy poco de ella, en otros países hay centros de rehabilitación y de rescate, etcétera. En México los zoológicos hemos tenido que tomar parte en este asunto. Esa es una de las dos lobas marinas que se rescataron en noviembre del año pasado de una caja, las iban a exportar ilegalmente a otro país, no nos metimos mucho en esa parte. A nosotros nos encargaron por parte de Profepa y de las autoridades, que son quienes depositan estas especies y las decomisan, nos encargaron pues a los dos ejemplares que venían en malas condiciones, se recuperaron. Durante meses estuvieron sondeándose para que sobrevivieran hasta que aprendieron a comer y hoy en día pues están aprovechando que no hay visitantes al zoológico todavía, pues están utilizando el estanque más grande para hacer ejercicio e ir creciendo y están en muy buenas condiciones. Bueno, los zoológicos en México estamos tomando parte de esa actividad de rescate y rehabilitación de especies y recibimos cada zoológico, cientos de individuos de producto del tráfico ilegal y tenemos la capacidad instalada de instalaciones y personal que atiende a estos animales. ¿En qué otro lugar van a encontrar esta capacidad instalada si no es en los zoológicos? Y estamos apoyando a las autoridades federales en el rescate de estas especies. Otro ejemplo está en construcción, un centro de rehabilitación, rescate y rehabilitación de aves rapaces en el zoológico de San Juan de Aragón, que han trabajado durante muchos años con aves rapaces que nos depositan las autoridades federales y pues estamos haciendo un esfuerzo por rehabilitarlas y a futuro pues a lo mejor podremos reintroducir algunas. Por el momento es para atender ese gran número de aves rapaces que recibimos en los zoológicos año con año, producto del tráfico ilegal. Y este es un ejemplo, pongo muchas fotos de los zoológicos de la Ciudad de México porque ahí trabajo y son las que tengo a la mano, pero hay muchos zoológicos en México trabajando por la conservación. Este es uno de los muchos ejemplos, Reino Animal, un zoológico privado que está haciendo un esfuerzo bien interesante por vincularse con las localidades cercanas al zoológico, cercanas a su estado, está en el Estado de México, y por atender ciertas cuestiones de manera más allá de simplemente el zoológico. Entonces, aunque vimos ejemplos de fuera de México de este concepto de conservación integrada y del rewilding o resilvestración, que ya tiene algunos años este concepto, se ha ido depurando, bueno, hay zoológicos que nos estamos vinculando a ese trabajo en vida silvestre, a las comunidades, a los centros de investigación, a los otros zoológicos, para intentar recuperar especies y ecosistemas. Entonces, este zoológico simplemente es un ejemplo de lo que están haciendo muchos de los zoológicos hoy en día en México. Se vinculan a reservas agroecológicas, a otros programas de liberación de especies que reciben, también liberan algunos aves rapaces, trabajan con polinizadores, que es otro tema gigantesco, que estamos a punto de perder nuestros polinizadores, ya sea insectos, murciélagos, colibríes, etcétera, y están en riesgo. Entonces, pues también tendremos que hacer nuestra parte como nosotros para hacer la situación de esos grupos, ¿no?
Al final del día, ya para redondear todo esto, evaluar el impacto que tenemos los zoológicos y acuarios no es fácil. Sobre todo en los programas educativos me dicen, ¿y qué tanto avanzaron con sus programas educativos? Bueno, es bien difícil saber. Nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo a través de educación para la conservación, pero no sabemos cuántos individuos llegaron a su casa a separar la basura, a cuidar el agua, a cuidar la energía. Es bien difícil de evaluar el impacto real, pero sabemos que lo tenemos. Algunos tienen algunas encuestas de salida en el que se nota el cambio de actitud de cuando llegó la persona al zoológico y cuando salió del zoológico. Pero ya de ahí a ver si realmente hizo lo que dice que va a hacer, eso es ya bien difícil porque es ir a su casa a ver cuál fue el cambio de actitud real, ¿no? Pero bueno, se hace un esfuerzo muy impresionante en los zoológicos para estos programas educativos. Algunos zoológicos ya apoyan proyectos de conservación, como lo veíamos ahorita, pero es necesario que nos transformemos en organizaciones conservacionistas, como el Esquemites, el Zoológico de Jersey, que es parte de una organización de conservación, y el zoológico hace su parte, pero está el trabajo en campo y el trabajo que coordina todas las actividades de conservación. ¿Qué tenemos que hacer para lograr todo esto? Una, reevaluar la misión de los zoológicos. La conservación es nuestra misión primordial, con muchas, con muchas herramientas, entre ellas el simple hecho de que la gente lo considera un espacio público, recreativo, pues nos sirve como herramienta para que lleguen millones de personas al zoológico cada año, ¿no? Balancear estas prioridades in situ, ex situ, ver cuáles son animales que tienen valor de exhibición para atraer a la gente y que escuchen de los programas de conservación. Esa es la importancia de esas embajadores de la vida silvestre que tenemos en los zoológicos. Estimar la capacidad de carga de los zoológicos, ¿no? El espacio y el financiamiento para distribuir esos recursos que son acotados, ¿no? Quisiéramos tener mucho más presupuesto en todos los zoológicos públicos y privados, pero pues también es limitado. Entonces hay que buscar más financiamiento por un lado, pero por otro, acotar en lo que realmente podemos hacer, ¿no? Estimar esa capacidad de carga, emplear científicos con experiencia en la conservación. Ya muchos zoológicos tienen gente trabajando en campo, en estos proyectos de conservación como parte del staff de los zoológicos, ¿no? Comunicar de manera adecuada estos esfuerzos. A veces no nos deberíamos de dar el tiempo porque es parte de nuestras funciones, la difusión, pero se nos olvida difundir estas cosas de lo que ya se está haciendo, ¿no? Comunicarlo de manera adecuada. Especialización de zoológicos, bueno, algunos son, cada vez hay, algunos son acuarios, otros herpetarios, se dedican más a cierta especie, entonces podríamos pensar en cierta especialización para no tratar de abarcar todo. Hay zoológicos como Chapultepec, Aragón, que pues tienen especies de todos lados del mundo y esa ha sido su función, ¿no? Dar a conocer estas especies a todos los millones de visitantes, ¿no? Compartir la información, evitar inventar el hilo negro, ¿no? Ya hay mucho trabajo andado. En México, como en todo, prácticamente todo Latinoamérica, nos pasa lo mismo, ¿no? Hay periodos políticos de los que dependen muchos de los zoológicos, sobre todo aquellos públicos, y entonces parece que los que llegan, pues inventan el hilo negro. Y no, si hubiera pasado eso en Chapultepec, con el proyecto de Cóndor, pues estaríamos empezando de nuevo lo que iniciamos hace 30 años, cuando pensamos, oigan, hay que empezar con los cóndores porque no hay ninguna institución en México trabajando con cóndor de California y Estados Unidos ya le avanzó y nosotros no. Hay que iniciar gestiones, albergues, y ver la relación con Estados Unidos para que nos manden. Todos los cóndores de California estaban en Estados Unidos en ese entonces y por fin nos destinaron con el paso del tiempo 2 parejas que ya se han reproducido y sus crías ya han llegado a liberarse en vida silvestre en Baja California. Entonces, si hubiera cortado ese proyecto, pues empezaríamos de nuevo y perderíamos mucho tiempo. Hay que evitar eso, ¿no? Evitar descubrir el hilo negro porque hay mucho andado. Y de instituciones de fuera de México, ya vieron la cantidad de información que hay generada en otros países
hay que aprovecharla, ya se andó el camino. Y por otro lado, en México hay los programas de acción para la conservación de especies, los PACES, de varias especies prioritarias, pues hay que sumarnos como zoológicos porque hay una parte de trabajo de animales bajo cuidado humano de la recuperación de varias de estas especies. Definir fortalezas de cada institución. Hay instituciones con excelentes áreas de bienestar animal, otras con excelentes áreas de educación ambiental, otras con ciertas trabajo andado, como Aragón con los lobos mexicanos. Entonces hay que definir esas fortalezas, no podemos abarcar todo, sería imposible no me gusta mucho la palabra, pero que hay que tropicalizar, ¿no? Adaptarnos a eso que ya se ve en otras partes del mundo y adaptarlo a nuestra situación y condición cultural, política, etcétera, para que funcione aquí, ¿no? No podemos abarcar todo. Quisiéramos un financiamiento como lo tienen muchos zoológicos de Estados Unidos, no lo vamos a tener, tenemos que ubicar nuestros recursos en donde somos buenos y en lo que estamos haciendo muy bien, pues afianzar y apuntalar esas actividades y en conjunto hacer la labor entre todos los zoológicos y acuarios, ¿no? Trabajo en equipo, zoológicos, acuarios, las asociaciones, autoridades y dependencias de gobierno, ONGs, instituciones académicas y de investigación, de veras que entre todos sí podemos hacer este trabajo de conservación. Solos, cada zoológico por su cuenta, imposible lograrlo. Esto es trabajo de equipo, es necesario pues ese trabajo de equipo para sumar esfuerzos y unir voluntades. Muchos de estos esfuerzos se logran porque alguna persona se enfocó a una especie y dijo, yo voy a hacer algo por esta, hay que ayudarlos, ¿no? Y hay que apoyarlos en su trabajo, porque eso es como se logra a trabajar. Abajo a la derecha es el equipo de campo y algunos que nos colamos por ahí para ayudarlos. Del Cóndor de California en México, hay 3 personas que llevan años ahí trabajando inicialmente en condiciones de a menos 30, menos 40 grados centígrados en tiendas de campaña. Eso es un esfuerzo bien importante y gracias a ellos, a Juan, Catalina, Mohamed, entre otros biólogos que han trabajado allá afuera, se tiene un programa de conservación del cóndor de California y hoy hay más de 40 cóndores volando libremente en una reserva, gracias al esfuerzo que se hizo en zoológicos y la colaboración entre instituciones y entre 2 países, ¿no? Al final del día, pues yo voy para allá. La conservación, no olvidar el bienestar y alejarnos de la extinción de muchas especies que están en riesgo y que todavía podemos hacer algo por ellas. Los zoológicos solamente son una de las herramientas para trabajar en conservación, pero nos podemos vincular con todas las otras herramientas. Eso es lo que hay que hacer y promover hoy en día esa misión primordial para recuperar especies y sus ecosistemas, ¿no? Y según yo, eso es todo. Muchas gracias. Sí, le agradecemos al doctor Wall su excelente conferencia y de hecho han surgido muchas preguntas, de hecho todas muy interesantes. Me voy a atrever a leer algunas, no vamos a poder leerlas todas, pero una pregunta que está muy ligada, que de hecho son en realidad como 3 personas que preguntaban, es ¿de qué manera podemos crear un vínculo real con las autoridades respecto a la necesidad de la existencia de los zoológicos e instituciones similares? ¿Y cómo se puede reforzar y qué prioridades hay que dar en las políticas públicas para apoyar la conservación y dedicarle mayor recurso económico a los zoológicos? ¿Cómo se podría hacer, doctor? Bueno. Uy, bueno, quisiera tener la respuesta concreta porque nos sacaría de apuros a todos, ¿no? Pero bueno, todos los zoológicos en México están registrados, a menos que por ahí haya algún zoológico clandestino que es difícil hoy en día, pero todos estamos registrados en la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat. Muchos somos UMAS, Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre,
Los zoológicos de la Ciudad de México somos una UMA. Otros son PIMS, que son predios o instalaciones que manejan vida silvestre de manera confinada, los famosos PIMS. Pero bueno, todos estamos registrados. Entonces, para empezar, tenemos un vínculo directo con las autoridades y hoy en día ese vínculo se ha reforzado. De veras que recibimos miles, entre todos los zoológicos de México, miles de ejemplares de animales rescatados del tráfico ilegal por parte de Profepa, por parte de la Semarnat, las autoridades involucradas en eso. Entonces hay un vínculo directo. Ahora, muchos, como les decía yo, de los que trabajamos en zoológicos o estamos asociados a esta labor, ayudamos en esos comités que se forman de expertos o de personas interesadas en diferentes especies prioritarias, que por ejemplo la CONAN, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, tiene un área de especies prioritarias en la que muchos nos invitan a trabajar en sus comités para opinar, para decir para dónde vamos, qué hace falta, en conjunto con autoridades y expertos de universidades, instituciones de investigación, zoológicos y acuarios, la Asociación de Zoológicos también por su cuenta, y todos participamos. Entonces ya hay un vínculo, el chiste es reforzarlo, ¿no? Y considerar que los zoológicos somos parte natural de esos programas de recuperación de especies. Para algunas especies ha sido ya la única opción. Para otras, pues simplemente reforzamos a través de dinámicas educativas y algunos letreros en los zoológicos de qué se está haciendo en vida silvestre por recuperar las especies. Entonces ya lo hay que afianzar esos trabajos. Y como veían, pues algunas tesis pues se hacen por parte de la UNAM, de la UAM, de muchas otras universidades que trabajan en los zoológicos, porque tenemos pues la posibilidad de que algunos estudiantes o profesionistas, inclusive de posgrado, maestrías, doctorados, trabajen algunos de sus tesis y recabando información a partir de estas instituciones. Entonces, ya existen esos vínculos, hay que reforzarlos y sentarnos a ver hacia dónde dirigimos las prioridades que, como les decía, Semarnat, CONAN, Dirección General de Vida Silvestre, ya están haciendo ese esfuerzo para agruparnos en comités. Por ejemplo, el de bisonte es muy reciente y me da mucho gusto que estemos pensando ya en restablecer uno de los principales herbívoros de las praderas del norte de México para restablecer la ecología de esos espacios, iniciando por el bisonte, ¿no? Que es fabulosa la idea, hacer corredores ecológicos entre unas áreas y otras a través de esta especie y del hábitat que requiere. Entonces, y eso está vinculando hasta rancheros, dueños de la tierra que están interesados en hacer conservación en sus tierras. Eso es fundamental, ¿no? El trabajo de la gente, los privados, ¿no? Áreas privadas que se sumen a la conservación. Hay un espacio importante de UMAS que son privadas y que se suman a espacios, a áreas de valor ambiental y que antes eran ranchos ganaderos y hoy en día son espacios para vida silvestre. Entonces, esto es trabajo en conjunto y hay que reforzar esos vínculos que ya existen, ¿no? Gracias, doctor Wall. Hay otra pregunta que la plantea Hugo. ¿Qué se debería de recuperar de personajes históricos como Alfonso Luis Herrera, Manuel Cabrera y Don Lupe para la educación ambiental y el papel de los zoológicos? Bueno, hay mucho que hacer. Precisamente dentro de 3 años cumplimos 100 años. Este libro lo vamos a presentar muy pronto, ya se editó y el autor, que es Fernando Ortiz Monasterio, habla de la vida de Alfonso L. Herrera precisamente. Entonces, hay que ensalzar, es el padre de la biología, ustedes biólogos me dirán, pero es un personaje que es poco conocido en México y fuera de México es muy reconocido.
fue el fundador del Zoológico Chapultepec y lleva su nombre, el Zoológico Chapultepec. Vamos a procurar de que de aquí a los 100 años de la primera piedra del zoológico de Chapultepec, pues podamos recordar a algunos de los personajes que han pasado por ahí, pues, pues que la gente se dé cuenta de que no fue cualquier persona quien fundó ese zoológico, tenía una visión importante de lo que era, pues hasta hablar de conservación inclusive, pues hay que recordarlos tanto a él como a otras personas que han pasado por ahí. Don Lupe, pues es un trabajador que ya se jubiló, de los guardaanimales más queridos del zoológico de Chapultepec, y que bueno, personalmente fue quien me enseñó a manejar animales en cuarentena del hospital. Pues tenemos mucho que agradecerle a él y a muchos que han estado por ahí y que siguen estando. Y médicos veterinarios que fueron los pioneros en la medicina de animales silvestres, porque no se sabía mucho hace algunas décadas, y gracias a ellos pues empezó a estudiar y a atender a estos animales, que no es cosa fácil, y que fueron los que para muchos fueron sus profesores en la facultad, y que los enseñaron a trabajar con estos animales. Entonces, sí, claro, pues hay que hacer mucho por eso, por recordar a todos los que han sido fundadores de esta área, ¿no? Doctor, le pregunta Diana Cristal, ¿hay alguna base de datos de zoológicos con ejemplares congelados? La más que es pública y que, bueno, se puede obtener la información, que les decía, el zoológico congelado de la Sociedad Zoológica de San Diego, que está en el Parque Safari de Escondido, que es parte de los dos zoológicos que tiene esa organización. Ahí tienen un catálogo del zoológico congelado, que de todo lo que tienen ahí congelado. Entonces, seguramente habrá otras instituciones que tengan publicado. El de los zoológicos de la Ciudad de México, básicamente, pues tenemos las especies, muchas de las especies que tenemos ahí a la mano, y tenemos el banco de gametos de especies de lobo mexicano, con los ejemplares que se ha logrado pues obtener esperma y congelar espermatozoides, tejido ovárico, y esa es la lista que tenemos. No es tan grande como quisiéramos, pero pues es un avance. Pero sí, el más desarrollado, tienen publicado ahí la lista de todas las especies que tienen algún material genético, y es el de San Diego. Sí. Perfecto. De hecho, nos volvió a aparecer lo de la sesión de Zoom que se va a concluir, y debido a que ya estamos en el tiempo de que se concluya el seminario, las demás preguntas se las haremos llegar al doctor Wall. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta conferencia del seminario Rafael Martín del Campo, organizado por el Laboratorio de Vertebrados, y los esperamos para la siguiente conferencia, que es el martes 6 de octubre, en donde nos va a dar la conferencia el doctor Gabriel Gutiérrez, con el tema de presencia de murciélagos en la cultura mexicana, entre el amor y el odio. El profesor Gabriel Gutiérrez es un profesor de la FE de Zaragoza. Sí, es que debido a que ahorita la situación del tiempo, por eso es que no vamos a poder dar todas las preguntas, pero se las haremos llegar al doctor Juan. No sé, doctor Juan, ¿algo que quiera concluir? Bien, no, pues agradecerles nuevamente que nos permitan difundir un poco el trabajo que se hace en los zoológicos en general. Les digo, hay muchas instituciones importantes en la conservación en todo México, distribuidos en varios lugares, en varias ciudades. No quiero empezar a mencionar unos porque me van a faltar otros. Puse, como les digo, fotos de los de la Ciudad de México porque es donde laboro todos los días, pero eso no quiere decir que otros zoológicos estén haciendo un trabajo importante. Por ahí mencioné algunos que tienen unas áreas muy importantes de educación ambiental, de bienestar animal, de trabajo clínico con los animales, y de conservación, por supuesto. Hay muchos zoológicos ya trabajando
en conservación de especies, reintroduciendo algunos ejemplares de estas especies y que están haciendo su labor. A lo mejor vemos ejemplos de otros países que están sumamente desarrollados porque tienen una economía muy fuerte y hay algunos zoológicos privados que tienen mucha lana de donadores, etcétera. Bueno, como les decía, hay que tropicalizar, adaptarnos a esos avances que hay y enfocarnos a lo que somos buenos en hacer, ¿no? Hay algunas especies con las que ya estamos trabajando hace muchos años, entre todos, no es nada más un solo, sino entre todos estamos apoyando a las autoridades para recuperar y cada quien una especie y cada quien pone su granito de arena, como decimos, ¿no? Hay que apoyar a quienes ya están haciendo estos trabajos en campo, en zoológicos y buscar financiamiento. El principal problema en general en Latinoamérica es el financiamiento de proyectos, pues hay que salir a buscar más allá de las puertas del zoológico estos financiamientos y aprender a colaborar entre todos. Generalmente tenemos estudiantes de universidades, ahorita no por la situación sanitaria, pero tenemos muchos estudiantes preparándose, haciendo tesis de licenciatura y de posgrado, y eso nos ayuda a nosotros a cumplir con esa misión, ¿no? Y con esa herramienta que es la ciencia y la investigación. Entonces, acérquense a los zoológicos de sus estados, para ayudar en sus labores y aprender toda la labor que se hace ahí adentro y cómo, como les digo y insisto mucho, este es trabajo de equipo. No podemos hacer todo lo que quisiéramos si no es con la ayuda de autoridades, universidades, centros de investigación, para ayudarnos a complementar estas herramientas que tenemos para la conservación y seguramente definiendo cada vez más qué especies somos o tenemos que apoyar, que les digo, Semarnat, CONANT ya tiene bien definidos muchas de estas especies, pues tenemos que sumarnos a esos esfuerzos para ver cómo cada quien puede aportar desde su casa y hacia afuera, pues con la gente, los visitantes que tenemos que no están metidos mucho en el área, pues también podemos a través de los programas educativos llegar a ellos. Tan solo en el Zoológico de Chapultepec tenemos una exposición del uso de plásticos, de cómo llega nuestro plástico por el drenaje aquí en la ciudad a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de las costas, pues nuestros desechos llegan hasta allá. Entonces, transformamos un albergue con vista subacuática a un exhibidor de los plásticos que llegan al mar y seguramente mucha gente se dará cuenta que pues, su bolsa de plástico va a acabar en el mar y va a poder a lo mejor matar a algún animal que se la tragó o que se enredó, y eso es parte de nuestra labor. Entonces, procurar pues, visitar los zoológicos y aprender de lo que se está haciendo y ver cómo ayudarnos a cumplir con nuestra misión, que es la conservación de especies a través de muchas herramientas, ¿no? Les agradezco nuevamente, Noé, y a todo el equipo ahí de la Facultad de Ciencias, de la invitación y ahí estamos en contacto con todo gusto. Sí, les agradecemos al doctor Gual y a todas y todos ustedes por su asistencia y nos vemos el siguiente martes. Esténse al pendiente de las redes sociales para ver el video. Vamos a procurar que se pueda editar y se pueda juntar todo el video. Y seguimos en contacto. Muchas gracias, doctor Gual. Le mandamos a Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Que tengan buena tarde muchas gracias. a todas y todos. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias.